Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Anteriormente en nuestro programa habíamos analizado en el versículo 15 del capítulo 3 acerca de la enemistad entre la serpiente, que es Satanás, y la mujer. Dios había dado una sentencia a la serpiente, y esta sentencia es que Satanás y la mujer estarían en enemistad. Analizamos de que esta enemistad pudo haber sido causada debido a que la mujer acusó a la serpiente. La otra posibilidad es que Dios había decretado que de la simiente de la mujer vendría alguien que iba a herir en la cabeza a Satanás, que lo iba a matar, que iba a acabar con él. Así que muy posiblemente esta enemistad surja por ese odio, ese deseo de venganza de Satanás y esas ganas, ese ímpetu por evitar a toda costa que este niño naciera. A partir de este momento marcamos un punto importante en la historia de la humanidad completa. En este momento empezaría una lucha que ha perdurado hasta el día de hoy. Esta constante enemistad y hostilidad de Satanás hacia la mujer ha provocado que la mujer viva en opresión durante miles de años, que viva maltratada, que viva sumergida en un mundo desventajoso. Y podemos observar la historia, lo que la historia nos cuenta, ¿verdad? Como este papel de la mujer ha sido un papel secundario, un papel muchas veces debajo del zapato, un papel de maltratos, de abusos. Pero bueno, entendemos que el pecado provocó todo esto, ¿verdad? La esperanza que tenemos es que las personas podemos venir a Jesucristo, y las mujeres especialmente, que son las más afectadas de esta lucha espiritual, en Cristo tienen una nueva esperanza de ser criaturas nuevas, de contar con el apoyo, con la protección de Dios ante tales abusos y tales maltratos. La palabra enemistad es la palabra hebrea eiva y significa hostilidad, y la palabra hebrea viene de una raíz hebrea que es ayab, que significa odiar. Así que Satanás presenta hostilidad y odia literalmente a la mujer. La vez anterior hablamos de que se podía dividir en dos este capítulo, o este versículo más bien dicho. Primero hablar un poco del tema de la hostilidad entre Satanás y la mujer, lo cual ya nos referimos, y lo segundo es hablar acerca de las dos simientes, estas dos simientes que menciona el versículo 15. ¿De qué se tratará? Habla de que Dios pondrá enemistad entre Satanás y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Recordemos que aquí está hablándole a Satanás, le está diciendo que va a poner enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza, y Satanás le herirá en el talón a esta simiente que nacería de la mujer. ¿Y de qué trata esto de la simiente de la mujer? Analicemos la palabra en hebreo para simiente, es sera con z. Significa semilla, fruto, descendencia, linaje, semen. Y todos sabemos que la mujer no produce el semen, el que lo produce es el varón, y el varón es el depositario del semen en la mujer. Y este semen es el que contiene el espermatozoide, el cual es la semilla. Esta semilla de la cual venimos hablando es el espermatozoide, el cual fecunda al óvulo. Y de la unión de estas dos células, se desarrolla el ser humano. Estas dos células tienen la información genética necesaria para que puedan nacer un ser humano. Sin embargo, esta semilla inicial, esta semilla que deposita el varón, no la tiene la mujer. Entonces, ¿a qué se refiere
cuando habla de la semilla de la mujer, porque la mujer no produce esta semilla, eso sí estamos claros, no produce esta célula llamada espermatozoide. Siglos después de que Dios le está diciendo a Eva y está dándole sentencia también a Satanás, el profeta Isaías nos daría un poco más de luz al respecto de lo que estamos conversando acá y de lo que se vio en el huerto del Edén. Isaías 7:14 nos dice lo siguiente: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, lo que quiere decir Dios con nosotros. Sin embargo, todavía queda una pieza por resolver, una parte del misterio por resolver, porque también sabemos que una mujer que es virgen no puede concebir un bebé, no puede dar a luz, porque le hace falta precisamente la semilla del varón. Sin embargo, siglos después, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 34 y 35, nos terminaría de amarrar la idea que viene desde el Génesis. Tenemos una idea en Génesis, tenemos una pista en Isaías y una nueva pista más se revela en Lucas. Y esta última pista es la que nos completa todo el cuadro, todo el panorama. Y dice así. Más bien vamos a leer Lucas 1 desde el versículo 30 hasta el 35 para ver un poco más el contexto, entender un poco mejor. Y dice así: no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Gracias a la revelación que tenemos en este momento, que es la revelación completa de la palabra de Dios, podemos entender lo que Dios estaba hablando en Génesis. Esta semilla que estaría en la mujer iba a procrearse, pero de una manera sobrenatural. Puesto que la mujer no produce semilla, esta semilla sería colocada por Dios, por el Espíritu Santo. La semilla colocada por el Espíritu Santo fecundaría el óvulo de María, y de esa unión, de esas dos células, nacería nuestro Señor Jesús, el que sería Hijo de Dios. La revelación de Dios es progresiva. Lo vemos revelado en Génesis, con un poco más de luz en Isaías, y completando la revelación Lucas. De esta forma, conociendo estos tres pasajes, sabemos de qué manera Dios haría posible que la mujer tuviera una simiente en su vientre sin necesidad de un varón. El propósito de Dios era hacerlo de esta manera, que el Hijo naciera sin pecado, sin el pecado que el hombre, a través de su esperma, a través de su sangre, heredaría a ese ser que iba a nacer. Por lo tanto, una simiente santa iba a fecundar el óvulo de una mujer, y de esta manera podría nacer este ser sin pecado que es nuestro Señor Jesucristo. A través de esta simiente, y en esta simiente viene la información genética, pero no solo la información genética, sino la información espiritual a través de la sangre. Lo vimos en detalle en Génesis 2, en el segundo estudio. No podía la mujer quedar embarazada de un hombre, ya que le transmitiría también el pecado, como hemos venido hablando. Le transmitiría también el pecado, su naturaleza caída, a este bebé, y con ello la muerte. Por eso es que de Adán a nuestros días las personas siguen muriendo, porque siguen heredando este pecado que entró por un hombre. Pero este pecado que entró por un hombre también saldría por un hombre con una naturaleza divina, que sería nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5, versículo 12, encontramos una explicación basada en la palabra de Dios a esto que les estoy comentando. Y dice así: por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo,
y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y podemos seguir leyendo este capítulo porque tiene una enseñanza bastante enriquecedora. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y finalmente también quiero compartirles en 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 lo siguiente para reforzar el tema. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Hermosos pasajes, y ya quedando más claro el tema de la simiente en la mujer, ahora vayámonos a la segunda simiente, porque habla de la simiente de Satanás. Dios nos habla de la simiente de Satanás. Pero ¿será que Satanás tiene un hijo o lo tendrá? Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 42. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, éste ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que yo soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. De esta manera, todo aquel que no ama a Jesús, que no escucha su palabra, es hijo del diablo, en un sentido espiritual. Sin embargo, todas aquellas personas que no siguen a Dios son hijos espirituales de Satanás porque están a merced de él. Siguen los deseos de Satanás, caen en las mentiras y en el juego de Satanás. Y por último, tenemos otro punto importante, un tercer punto en el versículo 15 que venimos estudiando, y es que la enemistad no solo sería entre la mujer y Satanás, sino que también sería entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Si la simiente de la mujer sería Jesucristo nuestro Señor, y la simiente de Satanás son todas aquellas personas que están en las garras de Satanás, que no están con Dios, que no tienen al Espíritu Santo, obviamente sería una lucha espiritual muy fuerte. Jesucristo vendría
por las ovejas perdidas, vendría a buscar a todas aquellas personas que no están con Dios, que necesitan ser restauradas, que necesitan ser salvadas primeramente y quitarlas de las garras de Satanás, arrebatarle esos hijos espirituales a Satanás y hacerlos hijos de Dios, gracias al sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Incluso aún cuando las personas aceptan a nuestro Señor Jesucristo y se convierten automáticamente o vienen a ser hijos de Dios, sigue la lucha espiritual, sigue la batalla espiritual. Ahora es entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Esa lucha espiritual, porque ya Satanás nos perdió como hijos, pero va a buscar todas las maneras posibles para que nos destruyamos como seres humanos. Él no puede evitar que nos alejemos de Dios. No puede tocarnos mientras estemos bajo la cobertura de Dios, pero sí nos puede tentar, nos puede poner trampas, nos puede seducir para que caigamos en pecado y ese pecado nos aleje de Dios. Satanás busca cómo autosabotear a nosotros los cristianos desde lo interno. Una vez más, Él no nos puede tocar, pero sí puede hacer que nosotros caigamos en tentación, poniéndonos las trampas necesarias para cometer pecado y que ese pecado sí nos aleje de Dios. Y un punto más que me quedaba por ahí también que me gustaría comentar es que Dios también profetiza a la serpiente cómo iba a determinar sus días. La simiente de Satanás le iba a infligir dolor a la simiente de la mujer, o sea, a nuestro Señor Jesús, y lo iba a herir en el talón, en el calcañar, dicen algunas versiones. Sabemos que una herida de una serpiente en el pie es una herida muy dolorosa, generaría una llaga, un dolor bastante intenso. Pero a menos de que la serpiente no sea venenosa, esta llaga no mataría a esta persona, o esta mordedura no mataría a la persona. Sin embargo, dice que la simiente de la mujer, o sea, nuestro Señor Jesús, heriría en la cabeza a la serpiente. Y ustedes saben que majar en la cabeza a una serpiente le causaría la muerte. Así que la sentencia contra la simiente de la mujer, contra nuestro Señor Jesús, era una sentencia más de sufrimiento, más de dolor. Y este dolor y este sufrimiento Él lo pudo experimentar en la cruz. Pero era necesario que se llevara a cabo esto de esta manera. Pero, por el contrario, la simiente de Satanás iba a ser destruida en la cabeza, y esto significaría la muerte absoluta. Dios Padre, en este versículo 15 del capítulo 3, también nos revela ese plan de salvación, nos profetiza el nacimiento sobrenatural de su Hijo, el cual iba a tener la misión de venir al mundo para salvarnos, para nuestra redención, para darnos vida eterna y vida en abundancia. Continuamos con el versículo 16 del capítulo 3. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz todos los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La desobediencia a Dios trae consecuencia. Al ser apartados de su gloria, el hombre conoció el mal, o sea, el sufrimiento, el dolor, como ya lo vimos en el comentario del Génesis 2:9. Y Dios se lo estaba declarando a la mujer, se lo estaba haciendo ver. La primera consecuencia sería experimentar los dolores en el parto. También Dios le estaba decretando a la mujer que a partir de ese momento ella buscaría cómo controlar al hombre, pero él la controlaría. La palabra deseo en la raíz original hebrea es shuk, que significa correr detrás de o ir hacia. La palabra enseñorear en el original hebreo es mashal, que significa gobernar, apoderarse, dominar. Podemos ver cómo el pecado se encargó de destruir la relación entre el hombre y la mujer. El plan original de Dios era que los dos, tanto el hombre como la mujer, pudieran gobernar este mundo, pudieran ponerse de acuerdo y señorear, disfrutar, administrar en conjunto lo que Dios había hecho para ellos. Sin embargo, el pecado trae destrucción, y el pecado trae destrucción de este plan original de Dios. Por lo tanto, las relaciones entre el hombre y la mujer, esas relaciones feas, esas relaciones malas, esas relaciones de violencia, de machismo, esas relaciones de dominación de uno hacia el otro, de querer gobernar el uno al otro,
los celos, en fin, todas las emociones, todos los sentimientos negativos que el ser humano pueda tener vienen originados a raíz del pecado. Bendito Dios que dentro de su plan, dentro de su misericordia, nos dio la posibilidad de ser salvos, de venir a Él, pero sobre todo de ser restaurados, de restaurar nuestras emociones, de restaurar nuestras relaciones, de repararnos a nosotros mismos, para que podamos vivir ahora sí en amor, ahora sí viviendo en el amor que Él nos da, para evitar que nuestros sentimientos nos gobiernen, sino que seamos gobernados por el Espíritu Santo, para poder, en el caso de los varones, honrar y amar a sus esposas, en el caso de las esposas, amar, honrar y respetar a los varones, y en el caso de las relaciones con todas las personas, poder amarlas también. No necesariamente que sean nuestros esposos o nuestras esposas, debemos amar a nuestro prójimo y tratarlo de la manera como nosotros nos gustaría que fuéramos tratados. Pero solo el poder y el amor de Dios logra eso en nuestros corazones, volver otra vez al plan original de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en su segunda venida a reinar y a instaurar el orden, la paz social, a vivir una vida con nosotros sin dolor, sin sufrimiento, ahí estaremos completamente de nuevo en el plan original de Dios, por el cual nos creó, que era para vivir en amor y disfrutar de este mundo, disfrutar de su presencia, en una vida que no conozca el sufrimiento ni el dolor. Versículo 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero para el hombre también Dios tenía reservada una consecuencia. Es claro el porqué de la sentencia, fue por el pecado, pero algo desató ese pecado, y fue escuchar la voz de su mujer en lugar de la voz de Dios. Y con esto no quiero decir que la mujer no pueda expresarse, que no pueda opinar y que el hombre no pueda escucharla con la sabiduría que la mujer pueda tener. Pero lo más importante es que ya tenía una palabra de parte de Dios, que ya tenía una prohibición de parte de Dios. Sin embargo, hizo caso omiso de esa palabra por escuchar lo que la mujer le iba a proponer. La primera consecuencia de su error tendría implicaciones monumentales, ya que por su culpa, por la culpa del varón, Dios maldijo a la tierra y en general toda la creación quedó sujeta a vanidad, a algo que no vale nada. Y actualmente lo podemos palpar con el tema del cambio climático, cómo están contaminadas las aguas, cómo está sucia la tierra, cómo están contaminadas las tierras, los sembradíos, cómo los árboles mueren, cómo los animales tienen que matarse unos a otros. En fin, hay muchas consecuencias en el tema de la naturaleza, desastres naturales, etcétera, etcétera. Y todo esto es consecuencia de la desobediencia del varón principalmente. Dios crea un mundo perfecto, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde los animales no tienen que matarse para comerse unos a otros, donde no hay volcanes que exploten, donde los ríos y los mares no están contaminados, donde la tierra es fértil, donde todo lo que crece es saludable. Hoy en día nosotros nos tragamos dentro del alimento los plaguicidas y los pesticidas y todas las cosas que le ponen a los cultivos. Antes no existía todo eso. La buena noticia es que cuando Jesucristo venga una vez más, les reitero, va a ser restaurada no solo la vida del ser humano, sino también la vida del planeta Tierra, a la configuración original que Dios pensó y creó para nosotros, y que el hombre con su pecado se encargó de destruir. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto lo podemos ver también en Eclesiastés, capítulo 12, versículos 6 y 7. Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata, y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Nuevamente Dios le recuerda a Adán que le costaría gran esfuerzo mantenerse y mantener a su familia, y solo descansaría de ese esfuerzo hasta el día que muriera.
también les recuerda quién es y de dónde fue sacado y que allí regresaría. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era ella madre de toda la humanidad. Acá se menciona por primera vez el nombre Eva. En el original hebreo la palabra es Kavá, dadora de vida es lo que significa. Yava o Eva, la primera mujer. De la raíz hebrea Javá, que quiere decir vivir, declarar, mostrar. Ella es la que contiene y muestra la vida, en referencia al alumbramiento. Versículo 21. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios es el sol de justicia, de cuya gloria nos reviste. No nosotros, sino Él es quien nos hace justos. Les quitó sus ropas de higuera creadas por ellos mismos, las cuales no le servían de nada al hombre, porque aún llevándolas puestas se sentían desnudos, descubiertos. Ahora Dios es quien los cubre con su justicia. Claramente este fue el primer intento del hombre por cubrir sus errores, por cubrir sus pecados. En este caso se vieron desnudos, quisieron evitar esa pena que estaban sintiendo, quizás la culpa también de lo que habían hecho, y se pusieron ropas de higueras hechas por ellos mismos. Sin embargo, Dios nos da una lección acá, que no hay justicia propia del ser humano que lo haga regresar a Él, que lo haga ser justificado por sus errores, por su pecado. Y si bien es cierto, ya Dios les había prometido que ciertamente el día que comieran de ese fruto iban a morir, ¿por qué no murieron? Revisemos bien el texto, porque sí, realmente hubo una muerte en ese día. ¿Qué se necesita para fabricar túnicas de pieles? Es necesario matar a un animal, ¿cierto? Así que sí hubo una muerte ese día. Lo que pasa es que la muerte que hubo ese día no fue del pecador, de Adán o de Eva. La muerte que hubo ese día fue de un inocente, en expiación por salvar a dos pecadores. Leamos lo que dice 1 de Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. En este pasaje Dios nos muestra su misericordia, perdona al hombre y lo redime, cubriendo su pecado con su justicia, no con la del hombre mismo. En Efesios capítulo 1 versículo 7 nos dice lo siguiente: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. También 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice lo siguiente: Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 22. Y dijo Jehová a Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. El hombre solo conocía lo que le convenía a través de Dios, el bien, pero ahora conocería el dolor y el sufrimiento, el mal. Dios conoce el mal, pero no lo practica, porque Él es santo. Pero ahora el hombre sí sería como Dios conociendo este mal y practicándolo. Sin Dios no podemos discernir lo que nos conviene y vamos a escoger mal, porque escogemos por emoción, basados en nuestra opinión o experiencia, o en nuestra cultura, o en nuestra propia moral, y no por el Espíritu. Dios no pretendía que el hombre no comiera del árbol de la vida, no porque temiera que fuera eterno o igual a Dios, sino porque Dios quería evitar que el hombre comiera en su condición caída y quedara eternamente en su condición de perdición, en condena eterna. Nuevamente el amor y la misericordia de Dios expresados en este pasaje. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios, del deleite. Recuerden que Edén significaba deleite. Del deleite de la presencia de Dios. Literalmente fue expulsado y enviado a la tierra donde fue tomado. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es interesante cómo a Lucifer se le llama querubín protector en Ezequiel 28:14. Por lo tanto, un querubín es el encargado de proteger algo. De igual manera, los querubines que mandó Dios a Moisés que pusiera sobre el arca del pacto estaban para resguardar la palabra de Dios, sus mandamientos que estaban en el arca, en su trono terrenal, que era una representación de lo que hay en el cielo,
la gloria de Dios está en medio de los querubines. Por lo tanto, estos querubines estaban encargados de proteger el árbol de la vida, la palabra de Dios, su gloria. Sin embargo, qué interesante, ¿ustedes creen que era necesario 2 querubines para poder controlar a 2 seres humanos indefensos como Adán y Eva? No. Entonces, ¿de quién estaba protegiendo Dios este árbol de la vida? Era un poco exagerado poner 2 querubines para protegerlo de 2 seres humanos. En este caso estaba protegiéndolos de Satanás, para evitar que Satanás trajera de vuelta al hombre al huerto del Edén a tomar de ese fruto, a tomar del árbol de la vida. Por lo que ya explicamos, Dios quería evitar que el hombre pudiera comer de ese árbol de la vida y se mantuviera siempre en condenación eterna, que mantuviera su condición caída eternamente. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñanos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.